El experimento del ácido es el que yo quiero ver. El esquema o diagrama del circuito del preamplificador para micrófono dinámico. Vamos entonces a pasar esto a una PCB con el método del marcador. En la descripción os voy a dejar un par de videos que me han servido a mí sobre el método del marcador o de rotulador. Alguien me decía en los comentarios: del divisor capacitivo para generar la tierra flotante yo quitaría el electrolítico que va a BCC y subiría a 22 microfaradios el que va a tierra. Es este condensador, aquí lo tenemos, ya lo he modificado, puede ser incluso hasta de 33 microfaradios creo yo. Y he suprimido el que va a BCC, ya no aparece. Y la explicación que me daba él es que el capacitor que va a BCC es un pasillo preferente para cualquier rizado que tenga la alimentación. Como saben algunos ya que tengan algún conocimiento básico, es que el voltaje que proporcionan las fuentes no es perfectamente constante, sino que tiene un pequeño rizado. Dependiendo de la calidad de la fuente, pues va a ser menor ese rizado. Pero siempre va a existir ese pequeño rizado y también se puede pasar alguna interferencia también, o sea, alguna oscilación desde la alimentación de alterna se puede transmitir una oscilación hasta la salida de la fuente. Entonces me decía él que ese condensador hacía ineficaz el PSRR de los operacionales. Entonces, quitando el condensador de BCC, la tierra se convierte en un filtro LPF, es decir, un low pass filter, reduciendo cualquier rizado o cualquier interferencia que pueda aparecer en la alimentación. Esa recomendación para esta parte del circuito, ¿no? Entonces ya está corregido. Y también me recomendaba que el mejor micro para este diseño es el Dual NJM2068 y que es ultra silencioso. Me decía el Power Supply Rejection Ratio o SBR es un término usado para describir la cantidad de ruido de una fuente de alimentación que un dispositivo en particular puede rechazar. Por ejemplo, el op-amp, el C4570C, tiene un PSRR típico de 100 decibel. Y el NJM2068 tiene un PSRR o SBR, es de 110 decibel. Bueno, entonces, además de eso, voy a sacar dos pines para hacer un free band equalizer o ecualizador de 3 bandas para ajustar lo que sería el bajo, un poco de la voz o los agudos, ¿no? Entonces son estas modificaciones, ya con eso creo que va a funcionar, entonces vamos a montarlo. Entonces aquí tengo el esbozo del circuito visto desde arriba a tamaño real de los componentes. Como podéis ver, es preferible usar un papel milimetrado para este dibujo. A mí se me olvidó, pero
El papel milimetrado nos ayudará con el tamaño de las pistas. Es una guía para tener en cuenta el tamaño de las pistas. Ahora estoy repintando los agujeros de los componentes y los contornos de los componentes también, para luego llevarlos más fácilmente al papel translúcido. Acá le decimos papel calcante o papel mantequilla más popularmente para trabajos escolares. Paso los puntos donde van a quedar los agujeros de los componentes y los contornos de los componentes los paso con lápiz para poder ver estos componentes y dibujar las pistas después más fácilmente. Ya viendo los contornos de los componentes se me facilita después hacer las pistas y lógicamente con los puntos pues. Ahora es necesario, antes de pasar al siguiente paso, limpiar la cara de cobre de la PCB. Y a algunos no les gusta usar la lija o no recomiendan el uso de la lija, pero pues yo sí uso una lija 600 y después le paso una lija 1000. Al final pues le paso la típica esponjilla, la esponja de brillo más conocida popularmente, hasta que quede totalmente brillante, totalmente limpia. Aunque parezca que la placa está limpia, puede tener restos de suciedad, grasa, puede tener incluso óxido, ya que el cobre tiene la particularidad que, aunque lo veas brillante, a las pocas horas se deposita una finísima capa de óxido que va a interferir en el proceso de atacado, de modo que hará falta más tiempo y eso posibilita que el ácido ataque también a las pistas. Por ello, luego de tener totalmente expuesta la superficie del cobre, limpiar con alcohol isopropílico. También de esta manera favorecemos que el esmalte, como yo voy a usar en este caso, o la tinta del marcador pegue mejor sobre el cobre más adelante cuando dibujemos las pistas y el proceso de atacado sea más efectivo. Ahora el siguiente paso es colocar el papelillo sobre la cara del cobre para transferir la ubicación de los puntos a la cara del cobre. Lo hacemos con la ayuda de unas cintas. Como se ha dibujado el circuito visto desde arriba, para obtener el dibujo invertido de los componentes por el lado de las pistas, se debe adherir la placa al papel translúcido por encima del dibujo con la cara del cobre mirando hacia abajo.
Bien, bien, bien. Vamos bien. Así vamos marcando los agujeros de los componentes. Verificamos que no se nos olvide ningún agujerillo porque no hay vuelta atrás, no hay manera. Es muy difícil ya después de que hayamos movido esta plantilla, ¿no? Entonces por eso es mejor rectificar los agujerillos, verificando que queden todos, que no falte ninguno. Igual con las pistas también. Ahora hacemos lo mismo. Y aquí tenemos un reflejo en Y, un reflejo especular en Y, en esta cara del cobre. Gracias al papelillo semitraslúcido logramos este efecto. Entonces ahora hay que trazar las pistas. Entonces vamos a sacarlo de la placa sin irlo a destruir porque lo necesitamos. Esto es como destapar una chocolatina, ¿no? Aquí tenemos la cara del cobre con estas protuberancias. Ese mini volcán ahora nos va a ayudar a trazar las pistas, a trazar los islas o los pads de las pistas, de los componentes, donde van a ir soldados los componentes. Bien, vamos a hacer uso del papelillo por la cara del dibujo, ¿no? Donde lo dibujamos los contornos anteriormente. Sobre este mismo dibujo vamos a apoyarnos en el primer esbozo de los componentes. Yo aquí ya había hecho unas lineecillas de conexión de los componentes. No sé si se alcanzarán a ver. Vamos a ver. Esas líneas que apenas se ven de conexionado son de guía, me van a servir de guía a la hora de trazar las pistas. Se me olvidaba, y para hacer las pistas hay que tener en cuenta las normas del buen fabricante de PCBs, sacadas del video de Terrasopultor. Hay que dejar márgenes, hay que evitar los ángulos agudos, los ángulos rectos tampoco. La unión de la pista al pad debe de ser radial, no tangencial. No unir pad directamente, no más de 4 pistas por pad. Pad doble de ancho que pista. Hay más, ¿no? Son varias las normas. Hay unas recomendaciones del ancho de la pista, como tiene que ser. Más o menos la norma dice que 6 milímetros es una intensidad de 10 amperios y así sucesivamente, ¿no? Hasta 3 milímetros, 5 amperios. Por ejemplo, una pista de 0.5 milímetros nos daría 1 amperio. Una pista de 1 milímetro, aproximadamente 2 amperios, 1 milímetro y medio, 2 amperios. Y el voltaje.
el voltaje máximo que puede haber dependiendo de la distancia máxima entre las pistas, o mínima, ¿no? Sería para preocuparse si estamos trabajando con voltajes elevados, ¿no? Más de 48 voltios, pero pues como aquí estamos trabajando en 12 voltios, pues no importa. A mayor tamaño de la broca, el componente va a ser de más potencia, ¿no? Las brocas de 0,5 o 0,7 son de componentes de medio vatio aproximadamente, de cuarto de vatio, de medio vatio. Hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones. Al final de que hagamos las pistas hay que comprobar las pistas con el tester. Y luego también los componentes, luego de soldarlos hay que medir las patillas con las pistas, que haya continuidad. Así vamos haciendo con todos los componentes. Voy a usar este micropunta para repintar las pistas para facilitar después el trazado en la placa. Se verifica que todos los componentes hayan quedado correctamente conectados. Es muy común que se nos olvide algún componente al momento de hacer las pistas. Bien, ahora nuevamente invertimos el papel translúcido y dibujamos las pistas sobre el cobre. Entonces, recordemos que por este lado fue que yo dibujé y repinté las pistas con el micropunta. Entonces, como deberían de quedar sobre el cobre es el lado opuesto. Entonces el lado opuesto es la forma que tendrían las pistas, o como deberían de quedar las pistas en la cara del cobre, sobre la cara del cobre. Entonces, yo en este caso voy a usar esmalte de uñas, pero vosotros podéis usar el marcador de tinta indeleble que se usaría comúnmente, o la mayoría usan este tipo de marcador de tinta indeleble. Yo no pude conseguir ese marcador especial de tinta indeleble porque por acá venden unos, pero no son de buena calidad. O sea, estos, a pesar de que son de tinta, dice que son de tinta indeleble, pero no, uno va a dibujar sobre el cobre y realmente no se sale. O mejor dicho, a mí no me funciona con ese marcador. Entonces voy a usar el esmalte. Y voy a hacer uso de un micropunta
aunque puede ser cualquier micropunta que tenga la punta suficientemente delgada. Bien, aquí tengo la muestra de un experimento anterior donde hice trazos con diferentes puntas de marcador. Aquí está el trazo de este micropunta, aproximadamente corresponde a 1 milímetro de espesor. Hice este otro trazo con este otro marcador, el cual corresponde un espesor de aproximadamente 2.5 milímetros, y finalmente el más grueso de todos, que es de aproximadamente 4.5 milímetros de espesor. Ahora dibujamos las pistas sobre la cara del cobre. Entre 1 a 2 horas dejamos secar y retocamos las pistas con el esmalte en las partes donde haga falta. Pero bueno, aquí más que todo, según la norma, no puede haber ángulos rectos ni ángulos agudos. Entonces por aquí, en estos ángulos rectos, vamos a retocar un poquito. Seguimos así sucesivamente hasta que tengamos un resultado adecuado, un resultado que veamos que nuestra PCB sea aceptable. Voy a rellenar estas zonas de cobre que quedan vacíos para que el ácido no se desperdicie en estos lugares.
Esta lámpara acelera el proceso de secado. Han pasado 15 minutos y como podéis ver ya la pintura está seca. Toda la superficie gracias a esa lamparita con bombillo incandescente. El trazado de las pistas a mano tiene sus limitaciones, no es perfecto, pero todavía se le puede sacar provecho a este método. Incluso me he dado cuenta que en este punto se le puede pasar un trapito con alcohol de farmacia sin afectar el trazado de las pistas. Y el esmalte aguantará porque tiene la suficiente adherencia. Ahora vamos a pasar a la etapa del atacado con el ácido férrico. Para ello, dos recomendaciones. La primera es que usen un agitador. Este lo he hecho con madera y algunos materiales reciclados, como podéis ver. Para este proceso, bastante útil. La segunda es que el ácido esté un poco caliente, lo podemos hacer al baño María. Con mucho cuidado, eso sí, porque el ácido es el ácido y esto tiene sus peligros. No calentar tampoco demasiado, que quede tibio. Lógicamente, tener todas las precauciones del caso, usar mascarilla, usar guantes y gafas de protección personal. Obviamente manipular el ácido con mucho cuidado y preferiblemente hacer el proceso en un lugar que sea ventilado. Ahora sí, vamos a proceder al atacado, pero antes vamos a preparar un contenedor con agua y una cucharada de bicarbonato de sodio. Vertimos la cantidad necesaria para cubrir la placa totalmente con la cantidad suficiente. Y como en este caso, yo hace rato que no usaba, o mejor dicho, esta solución la tengo de un proceso pasado. Voy a colocarle otro poquito. Entonces no sé qué tan concentrada esté la solución todavía o qué tanto efecto pueda hacer. Entonces voy a colocarle otro poquito del polvo. En las tiendas de electrónica este polvo es por acá el que venden. Es polvo químico para procesar circuitos impresos en baquelitas. El típico ácido férrico o cloruro de hierro, ácido perclórico. Entonces, ahora sí, encendemos el agitador. Sí desprende vapores estos fuertes. Aquí tengo el cronómetro. Aproximadamente lo dejamos. Esto va a depender de la temperatura, la cantidad de ácido y el tamaño de la placa. Como el ácido está tibio y la placa es pequeña, no va a demorar mucho.
Allí ya se empieza a ver el color de la placa, el color de la fibra de la placa, y el color del cobre empieza a desaparecer. Van 10 minutos aproximadamente, no, van 8, casi 10. Como ya van más de 15 minutos y todavía queda cobre en la parte central de la placa, entonces voy a agregarle otro poquito de este polvillo. Parece que le faltará fuerza al ácido. Han pasado ya 37 minutos. Esto yo creo que ha tardado más de lo esperado y es debido, yo creo que más se debe al tipo de producto que usemos. Pero sirve, funciona. Ahí ya podemos ver que se ha removido completamente el cobre. Entonces ahora paramos el agitador y se retira la placa del ácido y la llevamos al agua con bicarbonato. Una última revisada. Vemos que sí, efectivamente el cobre ha sido removido completamente y la llevamos al agua con el bicarbonato. Sin miedo, con el cepillo le retiramos todo el ácido. Ahí reacciona un poco con el bicarbonato el ácido, pero ya no nos podrá afectar a nosotros. Y vemos que todavía el esmalte permanece sobre el cobre. El ácido es tóxico y es peligroso. Yo en mi caso procuro reenvasarlo nuevamente para futuros proyectos. Si lo van a tirar, se recomienda diluirlo en abundante agua para reducir cualquier afectación, que se va reduciendo su capacidad de diluir el cobre, pero después se le agrega otro poquito del polvillo y sirve perfectamente. Se quita la pintura o el marcador según sea el caso. Yo he usado esmalte de uñas. En este caso, entonces tengo que usar un solvente más agresivo, como lo es el thinner. En todo caso, con un trapo, papel higiénico o servilletas y sacamos toda la pintura de las pistas. Como veis, como es esmalte, es mucho más difícil sacarlo, pero sale de todas maneras, no es que no vaya a salir. Si tu piel es sensible al thinner, deberás usar guantes, ¿no? Pues lo más recomendable sería usar guantes.
De esta manera queda casi terminada nuestra placa para el circuito del preamplificador para micrófono dinámico. Bueno amigos, en la tercera parte seguiremos con el taladrado de esta preciosura. Aquí la tengo ya casi terminada. La soldadura de los componentes en la placa y por supuesto el montaje en esta cajita de ATX que ya tengo preparada para este pequeño proyecto que viene bastante bien. La prueba final de funcionamiento del circuito para este micrófono dinámico, este preamplificador de micrófono dinámico. Como siempre, dar like, suscríbete para apoyar el canal. Recuerda que puedes hacer parte de miembros. Hasta el próximo video de Espacio al Bistec.